Hola amigos de Francamente Argentinos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión desde aquí, desde Mónaco, con este gran premio, la segunda presentación que hace Franco Colapinto dentro del equipo Alpine en esta temporada 2025 de Fórmula 1. Un lugar fantástico, obviamente, como siempre se presenta el circuito de Mónaco, muy desafiante claramente porque por supuesto es un circuito lento, complejo, pero además también es un circuito que ofrece grandes desafíos y el desafío siempre está en los guardrails, ¿sí? El hecho de pegarse o no siempre está latente y es por eso que, bueno, Franco durante este fin de semana, por lo menos hasta ahora, lo que se ha visto, sacando la carrera que va a ser mañana, pero hasta hoy la clasificación en sí, bueno, la verdad que el piloto argentino ha tenido muchísimo cuidado. Quizá esto tiene que ver con las consecuencias del fin de semana pasado, en lo que tiene que ver con el golpe en la clasificación en el Autódromo de Imola hace solamente una semana atrás. Pero bueno, lamentablemente Franco quedó en el último lugar, en el puesto número 20 en la clasificación del día de hoy. Vamos a analizar un poquito esto, por qué se ha dado. Si bien es cierto que quedó 20, pero va a largar en el puesto 18 por penalizaciones de otros pilotos, bueno, lo cierto es que Franco no ha podido salir del último lugar del lote, ¿sí? De la Fórmula 1. Allí también se sumó su compañero de equipo, Pierre Gasly, que también ha quedado bastante retrasado. Esto demuestra las complicaciones que tiene el equipo, ¿sí? Para mantenerse competitivo aquí en este trazado de Mónaco. Y adelante, bueno, el golpe preciso lo dio Lando Norris, ¿sí? Que se quedó con la pole position pero tan preciada aquí en este circuito, donde, bueno, mañana también va a haber una situación clave y tiene que ver con la detención obligatoria, sí, de dos oportunidades en la zona de boxes. Siempre era de una sola detención, ahora van a ser dos detenciones obligatorias y esto por supuesto que abre el juego a la estrategia y por supuesto también a la incertidumbre para saber qué es lo que va a pasar justamente en esta competencia. Vamos a ver el resumen justamente de lo que tiene que ver con esta clasificación el día de hoy, que ha terminado hace unas horas nada más, y por supuesto después vamos a escuchar la palabra del piloto argentino, pero vamos primero con las imágenes de esta clasificación aquí en Mónaco. Arrancamos con la clasificación, en este caso del Gran Premio de Mónaco, con todo el color y el glamour que ofrece esta carrera como ninguna otra. Los yates amarrados en el puerto Hércules, también los balcones, las terrazas, muy cotizadas obviamente, para ver de cerca estos vehículos que salían a la pista y sorteaban el primer desafío, que era pasar la Q3. 5 quedaban eliminados, lamentablemente uno de ellos era Franco Colapinto. Mientras vemos el incidente entre Verstappen y Hamilton, este tipo de circuitos tan angosto promueve estas complicaciones. Después charlaron personalmente ambos cuando terminó la clasificación y quedó todo en la pista. Pero volvemos a Colapinto, lamentablemente no pudo salir de los últimos lugares. El Alpine que no mejora el rendimiento aquí en esta pista. Mientras vemos el beso que le da Hamilton al guardrail, al igual que Fernando Alonso. Bueno, Colapinto quedó en el último lugar y cuando trataba de mejorar ese último lugar, por lo menos en la última salida, no le daba quizá para pasar a la Q2, eso está claro, porque también su compañero de equipo Pierre Gasly quedó atrapado allí en la Q3. Ahí vemos el incidente protagonizado por este vehículo, el Mercedes de Antonelli, que se pega después de la salida del túnel, ahí en esa chicana, y se despliega la bandera roja. Eso aborta la posibilidad de todos los que estaban en pista, entre ellos Franco Colapinto, que finalmente quedó en el puesto número 20 en la clasificación, aunque largará 2 lugares más adelante. Luego continúa, obviamente, la clasificación con la Q2, siempre Charles Leclerc con la Ferrari como el gran favorito para quedarse con la pole. Pero acá vemos cómo se queda el otro Mercedes. En este caso el de Russell queda detenido en el túnel. Otra vez bandera roja. La cara de Toto Wolff, que no podía creer la mala suerte, la mala fortuna que persigue al equipo aquí en esta clasificación. Y una vez superado ese incidente, otra vez los autos en pista. Leclerc adelante, como decíamos. Gran candidato porque se mantuvo muy firme durante todos los entrenamientos. El piloto monegasco, el vecino más veloz del Principado de Mónaco. Hülkenberg, que también besa el guardrail. Y los McLaren, que obviamente se mostraban más que
amenazantes en esto de la lucha por la pole. Ahí lo vemos a Piastri, también buscando el primer lugar. Y Lando Norris que daba pelea. Lando Norris que no está pasando por su mejor momento en el campeonato. Piastri le ha quitado, lo ha eclipsado en el protagonismo por la pelea justamente por el certamen. Y ahí Piastri quedaba adelante, Norris que lo superaba. Se mostraba muy firme Norris, pero ante la pelea de los compañeros de equipo o la pugna justamente de los compañeros de equipo por esa primera ubicación, mientras veíamos a Verstappen que no le daba para pelear ahí adelante, la Ferrari de Charles Leclerc se mostraba muy competitiva para superar justamente a los dos McLaren, pero después aparece Piastri que supera a Lando Norris y después Norris que se queda con esa vuelta mágica superando a Leclerc, que parecía que se adueñaba de la pole position. Ahí lo vemos a Leclerc cuando queda adelante, pero Norris bajó lo que nadie pensaba que iba a bajar, los 70 segundos, la barrera de los 70 segundos, 1 minuto 9 y fracción, para quedarse con una pole position que lo da otra vez en un posicionamiento firme en lo que tiene que ver con la carrera, pero también en la lucha por el campeonato. Lando Norris entonces festejando en el Principado de Mónaco. Bueno, y después de ver el resumen de la clasificación del día de hoy, decíamos, va a haber 2 detenciones obligatorias, van a tener que utilizar obligatoriamente también los 3 compuestos de neumáticos para Mónaco, y bueno, y en esa pulseada Lando Norris dejó atrás ni más ni menos que al gran candidato, sí, al gran favorito, por lo menos lo que se veía en las tandas de entrenamiento, como fue Charles Leclerc, sí, con el piloto de Ferrari, con la indumentaria blanca, justamente tratando de llevarse la pole position. Vamos a escuchar la palabra del argentino, en este caso Franco Colapinto, después de haber terminado la clasificación en el día de hoy. Sí, me fui acercando, creo que con la goma media, si seguía haciendo vueltas, hubiera mejorado más todavía. No estábamos haciendo el modo de motor, teníamos mucha nafta y hice casi el mismo tiempo que con la goma blanda. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás y no entiendo por qué, la sobrecaliento mucho, es muy difícil en tracción, el auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas. Y se siente muy duro, cuando voy por arriba de un piano, de un pozo, de un bache, siempre el auto se empieza a descolocar y nunca para como que sigue saltando y saltando y saltando y no, como que nunca, en vez de pasarlo bien, sigue. Entonces perdemos mucho grip en curvas lentas, ¿viste? Y no, se siente rígido, como que la goma de adelante no muerde en la mitad de curva, después cuando acelero es como que la goma atrás está en el aire también, mucho wheel spin, así que creo que mucho más con la goma blanda, con la goma media me sentí mucho más cómodo. No fue una vuelta limpia con la media y hice el mismo tiempo con la blanda, así que algo raro hay. Hay que entender un poco más el auto, entender un poco más qué podemos mejorar, porque nada, creo que los dos autos estamos complicados. Me fui sintiendo mejor, creo que hoy un saltito, pero seguí estando lejos con la goma blanda más que nada, es como que no le termino de agarrar la mano, no sé bien a qué, se sobrecalienta mucho. En mitad de vuelta en adelante la sobrecaliento y después de la curva 5 empiezo a no tener nada de grip atrás en tracción más que nada. Nada raro, el auto no se siente bien y no da mucha confianza, así que a trabajar, pero creo que no está siendo nuestro circuito ni nuestro finde. Aquí estamos en la curva Saint-Devote, ¿sí? Una de las míticas que tiene el Gran Premio de Mónaco, en lo que tiene que ver con la primera variante de la carrera, y estamos en la semana previa viendo cómo convive justamente el público, aquellos que viven cotidianamente aquí en el Principado, con los preparativos, ¿sí?, de este Gran Premio de Fórmula 1. Un Gran Premio que, por supuesto, concita toda la atención, ¿sí?, lo que tiene que ver con Mónaco, con la tradición y demás. Pero bueno, acá estamos viendo cómo son los preparativos, a horas nada más de la actividad oficial de este Gran Premio de Mónaco, y cómo la gente, ven cómo pasan los colectivos, la gente, el público, ¿sí?, los autos y demás, la gente que sale a hacer las compras. En definitiva, bueno, los habitantes son parte justamente también de todo lo que tiene que ver con este colorido, ¿sí?, en la previa del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Es llamativo ver cómo las autoridades trabajan en función de un mejor Gran Premio aquí en Mónaco. Si bien es cierto que para los habitantes de este pequeño estado, uno de los más chicos del mundo, es una gran complicación un fin de semana de competencia, también saben que el prestigio que le da este tipo de actividad hace que Mónaco se mantenga en el tope de las preferencias a nivel mundial. Es por ello que muchos voluntarios, además de agentes de policía y también enfermeros y médicos, trabajan ad honorem para que el Gran Premio de Mónaco tenga siempre su mejor versión. Bueno, interesante ver cómo se armaba justamente el circuito durante estos días previos. Pero bueno, por supuesto que Mónaco tiene mucha historia, más allá del glamour y demás, tiene mucha tradición. Compiten todos los años aquí en Mónaco y para saber justamente de la historia, bueno, le invitamos a Azul Berasategui que nos comparta justamente de qué se trata y cuánta historia tiene el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1. Imagínate un lugar donde el lujo y la velocidad se encuentran, donde cada curva vale la pena. Esto es Mónaco, el circuito más famoso de la Fórmula 1. Y pensar que arrancó en 1929 cuando un grupo de amigos decidió crear una carrera en el Gran Principado y recién en 1950 se unió al gran calendario de la máxima categoría. En este contexto, el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio fue el primero en llevarse la victoria en este circuito, lo que marcó un hito para el automovilismo argentino. Y si hablamos de Mónaco, tenemos que hablar también de que un brasileño tuvo que llegar al Principado para convertirse en rey. Ayrton Senna, con 6 victorias, 5 poles y 8 podios, dejó su huella en cada curva, conquistando este circuito como nadie más. Con 3.3 kilómetros y 19 curvas icónicas, Mónaco es corto pero lleno de sorpresas. Estamos hablando de que el 80% de los ganadores partieron desde la primera fila. Esto es difícil porque justamente no se puede adelantar debido a las calles estrechas. Pero para este fin de semana, la FIA tiene una sorpresa. Estamos hablando de 2 paradas obligatorias que tienen que hacer sí o sí en el circuito para darle más dinámica a este Gran Premio. Y entre los recuerdos más gloriosos que tenemos como país, tenemos que hablar de la victoria de Carlos Reutemann en 1980. Esto fue después de que pasara más de 1 año y medio hasta que pudiera conseguir una victoria con Williams, después de sacarle 1 minuto al segundo en este circuito. Bueno, nos vamos a la pausa, pero nos vamos con una imagen muy emotiva realmente, uno de los momentos más gloriosos del deporte argentino, si se quiere, cuando Carlos Alberto Reutemann ganó aquí, en el Principado de Mónaco, y vamos a repasar cómo se vivía a través de la pantalla en aquel entonces de ATC, hoy la televisión pública, con el relato del recordado Héctor Acosta, así cómo fue aquel consagratorio momento de Carlos Alberto Reutemann ganando aquí el Gran Premio de Mónaco. No se muevan porque después de este emotivo momento seguimos con más Francamente Argentino aquí por la pantalla de la televisión pública. La largada del Gran Premio Mónaco, verde, picón, punta de 10. Está segundo Reutemann, no pudo, atención, un espectacular accidente. Derek Daly se accidentó l'Irlandés, también su compañero de equipo Jean-Pierre Jarier voló por el aire en la curva de Santa Devota. Derek Daly, ahí se tocan Jan Lammers y Jochen Mass, también está accidentado. Alain Prost, ahí está, detenido en boxes. Patrick Head dialogando con Jones, desconsolado el australiano. Va a abandonar, fuera de carrera. Trompo de Pironi, se queda, pegó contra el guardrail, no se había dado cuenta de que estaba lloviendo y aquí desesperadamente trata de seguir Pironi, no va a poder. Primero Carlos Alberto Reutemann, ganando el argentino el Gran Premio de Mónaco por primera vez, como hace 30 años, cuando ganó Juan Manuel Fangio aquí. Los aplausos.
a ganar. Ganó Carlos Alberto Reutemann. Final, por fin. Bien, Carlos. El príncipe Rainero, la princesa Grace, Dimitar Reutemann, Carlos Reutemann y nuestro himno. Segundo bloque de Francamente Argentino, aquí por la pantalla de la televisión pública. Recién terminábamos el bloque anterior con las imágenes de Carlos Alberto Reutemann ganando aquí en Mónaco. Otro argentino ganador, y en la primera edición de la Fórmula 1 fue ni más ni menos que Juan Manuel Fangio. Y justamente Fangio tiene un lugar preponderante aquí en el trazado de Monte Carlo, porque tiene su lugar con la estatua, ¿sí? Con el monumento allí en lo que es la última curva, en lo que es la entrada a la recta principal. Bueno, por eso estuvimos allí, repasamos las imágenes que tiene que ver con este monumento, que además también se repite en otros lugares del mundo, y también, bueno, claramente la gente que pasa por allí se saca fotos, dejan algunas ofrendas también. Bueno, la vigencia del argentino Juan Manuel Fangio aquí en Mónaco. Última curva del circuito de Mónaco, el glamoroso Gran Premio de Fórmula 1, y aquí está emplazado uno de los monumentos que glorifican ni más ni menos que al argentino Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de esta especialidad, repartido en todo el mundo lo que tiene que ver justamente este monumento, y uno de ellos está aquí en Mónaco, realizado por el escultor Joaquín Ros Sabaté, escultura que también está en otros lugares del mundo y por supuesto en la República Argentina. En este caso, uno de los lugares donde, bueno, los visitantes vienen, algunos dejan algunas flores también, pero todos vienen a sacarse fotos, y por supuesto la imagen de Juan Manuel Fangio, el gran piloto argentino, prestigioso obviamente, que bueno, tiene su lugar aquí, en el lugar más preciado de la Fórmula 1, aquí en Mónaco. Bien, y de la imagen de Juan Manuel Fangio vamos a una particularidad que se da aquí en Mónaco, porque uno cuando camina por los alrededores del circuito escucha que se venden tickets, y uno se pregunta qué tickets se venden si ya está todo vendido, está todo agotado, sold out, dice la imagen allí en la puerta donde se venden los tickets oficiales del Gran Premio de Mónaco. Bueno, son aquellos lugares que permiten ver la carrera desde los balcones, ¿no? Por supuesto que los propietarios de los edificios aledaños al circuito alquilan los balcones, también se alquilan las terrazas, esto lo hacen los consorcios, y de esta forma aquellos que llegan a último momento o aquellos que también tienen el dato ya pueden reservar el lugar para ver desde un lugar privilegiado una competencia tan pero tan glamorosa como es el Gran Premio de Mónaco. Vamos a entender, ¿sí?, cómo se realiza la venta justamente de estos exclusivos lugares aquí en Monte Carlo. Es común ver alrededor del circuito de Mónaco aquellos que están vendiendo localidades. No son reventas, tampoco son localidades oficiales de la competencia. Son aquellos que alquilan los balcones o las terrazas aledañas al circuito para que la gente pueda tener una experiencia distinta, o aquellos que han llegado aquí a Mónaco y no tienen ticket todavía. Sí, hay que recordar que ya está agotada justamente la capacidad para ver este Gran Premio de Mónaco 2025. ¿Qué es lo que se ofrece en cada uno de esos balcones? Bueno, un servicio de catering, también de refrigerio, de bebidas. ¿Y cuál es el costo para ver la carrera en cada uno de estos lugares? Bueno, hay que desembolsar $300 o 300 euros
En algunos hablan de euros o algunos hablan de dólares, justamente. Hay que ver qué es lo que se recibe en función justamente del turista que se llega a este lugar. Para el sábado, para el día de la clasificación, el valor asciende a 700, tanto euros o dólares, mientras que el domingo, para estar en uno de estos balcones o en alguna de estas terrazas aledañas, el valor asciende a 1.200 euros. Bueno, todo esto se percibe y se vive aquí. En los alrededores estamos a solamente 50 metros del circuito de Mónaco de Montecarlo y bueno, los vendedores que están acá caminando y tratando de conseguir clientes para este fin de semana y ver este Gran Premio de Mónaco en un balcón o en una terraza. Bueno, Franco Colapinto obviamente que tomaba con mucha expectativa la llegada aquí a Mónaco después de la experiencia en Imola, con sinsabor si se quiere, una muy buena carrera, pero también aquel golpe en la clasificación en el circuito italiano. Por eso, bueno, escuchamos la palabra del argentino, lo que decía justamente con las expectativas que tenía en favor justamente de lo que es esta presentación para él, aquí arriba de un Fórmula 1 en el trazado de Mónaco, aquí en Montecarlo. Obviamente contento de volver, creo que de a poco dando pasitos, haciendo transición, mejorando en lo que podíamos, ¿no? Y nada, al final esa era la idea, ¿no? Acostumbrarnos al auto, estar más cómodos. Creo que fue un buen fin de semana, el domingo fue muy bueno. Si parábamos bien con ese VSC, o si ese VSC no estaba, tenía chance de puntos, así que creo que bien. El ritmo, especialmente con la goma media y después con la dura, fue muy bueno. Después mucho tráfico en el último, después el safety car, pero contentos, somos de los más fuertes en curvas rápidas. El problema es que en curva lenta nos cuesta un poquito más. En tracción, curva lenta, especialmente cuando la goma se empieza a calentar y a gastar, traccionando en línea recta o ese combine traction saliendo de las curvas más lentas, cuando tenés que acelerar, no salimos más. Nos está costando un poco eso. Estamos trabajando en eso. Pues el motor es un tema para nosotros bastante sensible. Estamos, obviamente, circuitos como Imola que son muy sensibles a la potencia, Imola, Silverstone, que no tenemos frenadas fuertes. El motor es mucho más importante. Acá es el circuito que menos, así que sí, en cuanto a eso va a ser un circuito positivo para nosotros. Pero acostumbrándome al equipo, al auto, a los ingenieros, contento con el trabajo hasta ahora y creo que de a poco voy a ir acostumbrándome mejor. Puedes ver, creo que los pitstops van a ser una locura en la carrera. Un poco de movimiento ahí, obviamente depende de quién pare en el momento correcto. Si un safety car, un virtual acá que puede pasar muy fácil, uno puede ganar o perder la carrera. Así que bueno, el apoyo que recibí yo, no solo cuando estaba corriendo, pero también cuando no estaba arriba del auto, cuando no corría y cuando estaba abajo mirando las carreras por la tele, fue lo impresionante. Así que más que agradecido con todos ellos, obviamente que eso es lo que me hizo muy bien siempre, ¿no? Y fue lo que me ayudó a seguir luchando. Y bueno, también al final todo lo que conseguí es en gran parte gracias a ellos. Lo del hate en las redes sociales hoy en día es tremendo. Yo tengo un montón de hate también de gente de otros lugares del mundo, ¿no? Así que es algo que tenemos que manejar un poco los pilotos, los deportistas, pero especialmente los argentinos. Creo que es algo que podemos mejorar, algo que todo lo que controlamos nosotros es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que controlar mejor. Bien, y de esta forma llegamos al cierre de Francamente Argentino, aquí desde Mónaco, por supuesto con todo lo que ha pasado en el día de hoy con la clasificación. Mañana también estaremos aquí en la pantalla de la televisión pública ya con el desarrollo de la competencia y todo lo que ha dejado, ¿sí? Lo que va a dejar justamente este Gran Premio de Mónaco aquí en el Principado, en el circuito de Montecarlo. Por supuesto, muchísimas gracias por la compañía y mañana, bueno, Dios quiera, sí, que tengamos alguna alegría en lo que tiene que ver con el rendimiento y la evolución de Franco Colapinto arriba del auto del equipo Alpine. Nos vemos mañana entonces. Gracias por su compañía. Chau, chau.